Hola, después de mucho tiempo vuelvo con nuevo video a mi canal de YouTube, que lo quedé abandonado, pero bueno, en fin, después de mi ausencia vuelvo para traerles historias de terror parte 3, y para iniciar con broche de oro empezaremos con la leyenda del vampiro de Guadalajara, así que sin más que rellenar comencemos. Según se cuenta, en fecha no precisada, la ciudad de Guadalajara se vio sacudida por una sucesión de muertes extrañas, al principio de animales callejeros, como perros o gatos, más tarde de vagabundos, hasta llegar a cualquier clase de persona, por lo que la ciudad se sumió en una ola de terror. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. El comercio se paralizó. Las familias dejaron de visitarse, no era posible confiar en nadie. No obstante, más que el temor a un asesino que estuviese asolando las calles de Guadalajara, el rumor era que entre sus muros se había producido la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre las autoridades de la ciudad y se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensas que los librara de esa maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría eran simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia en el mundo de lo esotérico. Finalmente, tras una larga espera, pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó que para hacer salir a un vampiro de su escondite, hay dos opciones muy útiles. La primera es quemar el lugar en donde se supone que mora. Aunque la noche aún no haya caído, la amenaza del fuego lo despertará. Se verá acorralado y no podrá escapar, acosado por un lado por los enfurecidos vecinos, y por otro por la luz solar. No obstante, existía en este caso un problema. Nadie sabía dónde se guarecía el vampiro. Surgió entonces la segunda vía: acosar al vampiro con el hambre. Pronto el pueblo fue un desierto. No hubo ni hombre ni mujer ni niño ni animal que aventurara por las calles, ni por la noche ni durante el día. Previo a ello, por supuesto, habían acopiado gran cantidad de provisiones para soportar la espera. Cuando hubieron pasado unas 2 semanas, al caer el sol, el cazador de vampiros avistó a un hombre alto, enjuto, moviéndose con lentitud por calles periféricas de Guadalajara. Él y un grupo de vecinos armados con estacas y cruces lo rodearon. El vampiro, desesperado por la falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó y pronto fue prisionero de la partida. Mientras decidían qué hacer con él, el cazador de vampiros fue terminante. No se deja vivir al vampiro, hay que destruirlo o eventualmente se recuperará y matará a todo el pueblo. El vampiro fue muerto con una estaca en el corazón, decapitado y quemado. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó. Pero algo salió mal y arruinó el final feliz que la gente de Guadalajara esperaba. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los 4 vientos, para que ni sus partículas más ínfimas no puedan reunirse nunca, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara, a la sazón en un lugar llamado el Panteón de Belén. Fue allí que, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar en contacto con la tierra, de a poco recobró algo de su fervor y se aferró desesperadamente a un árbol cuyas raíces comenzaron a asomar por debajo de la tumba. Afortunadamente alguien notó este negro milagro y se tomaron medidas. Por miedo a que el vampiro pueda escapar, está prohibido abrir la tumba, pero toda raíz o tronco o tallo o hoja que asoman por entre la piedra es cortado y quemado. La tradición de impedir que el vampiro del Panteón de Belén regrese se transmite de generación en generación. Llegada la noche y pasadas las campanadas de la iglesia de San Román, no había ser humano que se atreviese a pasar por este lugar a menos que fuese por una fuerte necesidad. La leyenda cuenta que al dar las 12 de la noche se escuchaba la respiración de la bestia que feroz salía hacia los baluartes, retando a los que la custodiaban, quienes aterrados con esta terrible visión disparaban sin provocarle daño alguno y por el contrario provocaban que remetiera más fuerte contra la muralla para después continuar su camino hacia la ciudad y regresar antes del amanecer a su cueva. En su recorrido por la ciudad, al momento de llegar a un cruce de calles, en lo que es su centro en forma de cruz, el toro bramaba rascando la tierra para convertirse en un caballero, el cual entraba en casa de alguna bella dama, a lo que con hechizo citaba al otro día a las 12 de la noche a la entrada de su cueva. Al amanecer las bellas se sentían soñadas por haber estado, según ellas, con su príncipe azul. Llegando la noche de ese día, a la bella dama, a la cual se le había aparecido la bestia, se preparaba para ir al lugar acordado para su cita. Al llegar a la cueva, la bestia en forma de caballero, la esperaba y abrazándola la metía en lo profundo de la oscuridad, perdiéndose sin poder regresar jamás.
La leyenda dice que un buen día los ciudadanos se pusieron de acuerdo para ahogarlo, haciendo que la corriente de agua de las lluvias fluyeran hacia la cueva. Lo cual resultó inútil porque a los pocos días apareció nuevamente con su siguiente víctima. Al verlo los valientes campechanos que velaban en el lugar, protegidos con cruces y talismanes, lo atacaron con sus armas sin hacerle daño. El toro tomó un cuchillo con el que le sacó el corazón a su víctima y luego de hacerlo, se convirtió en un frondoso árbol de mamey. El cual existe hasta hoy en la entrada de la Cueva del Toro en el barrio de San Román. Se asegura que todavía se siente el rugir de aquel toro. En la época en que Maximiliano fue emperador de México y después fusilado en el Cerro de las Campanas, estuvo temporalmente prisionero en el convento de la Santa Cruz. En ese entonces el panteón que tiene la iglesia, ahora panteón de los personajes ilustres, se utilizaba para enterrar a la gente de aquella zona y el campo santanero que ahí trabajaba se llamaba Simón. Su turno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Un día mientras Simón hacía sus labores, de pronto oyó que alguien lo llamaba. SHHT Simón. Él volteó pero no había nadie y después lo volvió a oír, pero en el momento que volteó vio una sombra a la que no podía ver su cara. Entonces Simón salió corriendo del panteón hacia su casa y no quiso salir de ahí hasta la mañana siguiente, cuando pensó que solo había sido su imaginación ya que se encontraba muy cansado ese día. Cuando dieron las 6 de la tarde, Simón volvió a oír que lo llamaban y al voltear vio la misma sombra a lo lejos. Su primera intención fue correr, pero sus piernas no le respondían y la sombra se acercaba más y más. Al llegar la sombra hasta Simón, ésta levantó el brazo y depositó algo en la mano del hombre, mientras que él pudo ver su mano huesuda y sin piel, pero no pudo verle el rostro. Después cerró su mano, empuñando lo que el fantasma le dio y cayó desmayado. Al día siguiente los amigos de Simón fueron a verlo ya que el cementerio estaba cerrado, cosa que les extrañó, pues él era muy puntual. Después de saltar la reja comenzaron a buscarlo y lo encontraron inconsciente sobre el pasto, de modo que lo llevaron de inmediato al hospital, pero no pudieron abrir su mano que estaba cerrada en puño. A los 3 días Simón volvió en sí y sus amigos no creyeron la historia que les contó, más cuando le pidieron abrir su mano, Simón les mostró lo que el fantasma le había entregado. Era un Maximiliano, una moneda de 14 quilates de oro, de la época del emperador Maximiliano. Tiempo después Simón se enteró de que el cuerpo de Maximiliano había estado un corto tiempo en el templo de la Santa Cruz. La leyenda dice que si vas al panteón del santuario a las 12 de la noche, corres el riesgo de encontrarte con la sombra de Maximiliano. La Llorona es un espectro que asemeja la forma de una mujer vestida de blanco que en las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos, lamentándose por la pérdida de sus hijos y emitiendo un angustioso quejido que aterroriza a todos los que la escuchan. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Y luego se desvanece en el aire. La leyenda de la Llorona es quizá una de las más antiguas y difundidas en México y en América Latina. Sus orígenes se remontan al México prehispánico en la antigua cultura azteca, donde se creía que las huateteo o espíritus de las mujeres muertas durante el parto, se aparecían en los cruces de los caminos llorando por sus hijos. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, la diosa Cihuacóatl, quien era dentro de la mitología azteca la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, emergió de los canales para alertar a su pueblo del peligro que amenazaba la caída de Tenochtitlán. La veían vagando entre los lagos y los templos de la gran capital mexica, vestida de blanco con el cabello suelto, lamentando la suerte de sus hijos con la expresión: «¡Ay mis hijos, ya se acerca la hora de irnos! ¡Ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré?». Ya en la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México seguían reportando la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles lanzando aterradores alaridos, pasaba por la Plaza Mayor y luego seguía hasta el lago de Texcoco, en donde se desvanecía entre las sombras. Durante la colonia se le asoció con la Malinche o Doña Marina, quien fue la indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés y fue determinante para conquistar a los aztecas. Se decía que su fantasma rondaba las calles, llorando y gritando arrepentida por haber traicionado a su pueblo. Actualmente la leyenda de la Llorona se encuentra difundida por todos los países de América Latina y existen innumerables versiones que varían por país y por región.
En algunas versiones le atribuyen gran belleza, en otras la describen como una calavera, en unas la hacen ver como la responsable de la muerte de sus hijos, mientras otras la hacen ver como víctima del asesinato de sus hijos, unas la describen vestida de blanco mientras otras de negro. En fin, se puede afirmar que la leyenda de La Llorona tiene una versión adaptada de acuerdo al sentir popular de cada pueblo o región donde se encuentra arraigada. Cuentan que hace algunos años, allá por el 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro, en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que me lo contaron son de intachable conducta y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón minero y casi todos coinciden en sus relatos, salvo algunas pequeñas diferencias. Como casi todas las apariciones, no tienen una hora o día preciso para hacerse presentes a los humanos y así ha sucedido con esta dama. Se aparece la dama vestida toda de negro y con sombrero y velo, siempre escoge las noches con más neblina y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche y en la madrugada. Nos cuentan que don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler y que una noche iba para Pachuca, como a las 2 de la madrugada, cuando al llegar al monumento al ingeniero Clifford vio a una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas de que se detuviera y por la neblina no vio el automóvil, que pensó se le había descompuesto a dicha dama, así es que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio, dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada, y, por fin, llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperará. Sin embargo, al ver don Refugio que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, dicen que don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real a Pachuca. Don Jaime nos cuenta que por el trabajo que desempeñaba, casi durante un año tuvo que viajar a las 3 o 4 de la mañana de Real del Monte a Pachuca. Él naturalmente no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor, cuando una ocasión en que había mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro y pensando que había sufrido algún accidente, se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca y se subió a la camioneta. Don Jaime trató de hacer plática con la desconocida, mas no tenía respuesta y la única explicación que dio dicha señora es que andaba buscando a una persona y que por favor la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Don Jaime le dijo que lo disculpara, pero tenía que entrar a trabajar, por lo que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime, cuando acabando de pasar la capilla a la Virgen de Guadalupe que se encuentra como 3 curvas de donde levantó a la dama, esta ya no estaba dentro de la camioneta? Desde esa ocasión, don Jaime prefiere viajar acompañado de su esposa doña Guadalupe. Y así como estas, hay varias narraciones de personas que se les ha hecho presente la dama de negro, y si algún día te la encuentras en una noche de neblina, súbela a tu auto y pregúntale el porqué de su presencia, a lo mejor tú sí la puedes ayudar, o quién sabe si tú eres la persona que ella busca. Y bueno, si les gustó el video dejen su manita arriba y comenten qué historia les gustó más. Mis redes sociales y el grupo de Facebook está en la descripción de Askin19 se retira.